Una guerra entre Rusia y la OTAN puede parecer imposible, ¿no? Después de todo, la OTAN actualmente cuenta con 32 países miembros, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la mayoría de Europa. En conjunto, las fuerzas de la OTAN superan con creces a las de Rusia. Entonces, ¿cómo podría surgir una guerra entre la OTAN y Rusia? Bueno, existen algunas posibilidades. Por ejemplo, como casi ocurrió en los años 80, ¿qué pasaría si un juego de guerra de la OTAN fuese mal interpretado por la inteligencia rusa como una cobertura para un ataque a la patria, lo que llevaría a un ataque preventivo? Y si Rusia decidiera invadir un Estado miembro más pequeño en su frontera, desafiando los límites y viendo si la OTAN, especialmente Estados Unidos, respondería. La historia entre Rusia y la OTAN ha sido tensa desde hace mucho tiempo. A pesar de un breve deshielo después del colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, estas tensiones están de vuelta en un congelamiento profundo. De hecho, las relaciones son posiblemente las peores que han sido en medio siglo. Algunos han dicho que estamos en una nueva Guerra Fría. Los rusos se sienten completamente traicionados por la OTAN, especialmente por los Estados Unidos. Cuando la Unión Soviética colapsó, los funcionarios de la OTAN habían insinuado, aunque sin compromiso legal, que la OTAN evitaría expandirse hacia el este para no hacer sentir vulnerable a la nueva Rusia. Pero se había echado atrás en esa aparente promesa y Rusia estaba y todavía está muy enfadada. Cualquier posible confianza se esfumó en cuanto los países vecinos de Rusia se unieron a la OTAN, lo que llevó a la inevitable reescalada de tensiones y la posibilidad de una nueva Guerra Fría. La guerra en curso en Ucrania no ha ido según lo planeado. A mediados del 2024, las Fuerzas Armadas rusas han sufrido un golpe, quedando solo alrededor de 1.750 tanques en servicio operativo. Le quedan alrededor de 1.200 bombarderos, cazas y aviones de ataque. Pero nunca se debe subestimar a Rusia. Su infantería es aún más grande que en 2022. Al comienzo de la guerra de Ucrania. Y a pesar de las importantes pérdidas de equipamiento y vehículos, la cadena de producción está en aumento y las estrechas relaciones con aliados como China e Irán significan que cada día se suman más y más al inventario. Después de meses de pruebas e incursiones, Rusia apenas ha recibido respuesta militar por parte de los aliados de la OTAN en Lituania. Los líderes occidentales han condenado verbalmente las amenazas veladas de Rusia. Sin embargo, nadie ha mandado misiles, barcos, aviones y refuerzos a su pequeño aliado. Las súplicas de Lituania por ayuda a los aliados de la OTAN han sido ignoradas en el pasado. La OTAN intenta abrir canales de comunicación con el Kremlin. Están muy preocupados por el riesgo de una guerra nuclear a nivel mundial y una destrucción total. Los líderes de la OTAN están perdidos sin saber qué hacer. Gran Bretaña y Francia, dos de las potencias europeas más fuertes, tienen armas nucleares propias. Otros países como Alemania, Italia y Bélgica tienen armas nucleares estadounidenses estacionadas en sus fronteras. Están listas y preparadas para dispararlas si es necesario, pero hacerlo tendría consecuencias catastróficas. Rusia mantiene el mayor arsenal de armas nucleares en el mundo, con 5.580 cabezas de guerra hasta el 2024. De estos, 1.710 están listos y dispuestos para ser lanzados en cualquier momento. Estados Unidos tenía 3.708 en 2023, con 1.419 desplegados. En contraste, las otras potencias nucleares del mundo tienen números relativamente escasos. En 2023, China tenía 410, Reino Unido tenía 225, Francia tenía 290, Pakistán tenía 170.
India 164, Israel 90 y Corea del Norte alrededor de 30. Aunque estos números puedan parecer poca cosa, sobre todo si consideramos que la mayoría probablemente no están en uso activo, hay que tener en cuenta que las armas nucleares modernas suelen ser de 50 a 100 veces más potentes que las lanzadas sobre Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Si tan solo una de ellas impacta en su objetivo previsto, los daños serían inimaginables. Por eso la OTAN está considerando cuidadosamente su próximo movimiento. Rusia es una potencia impredecible en estos momentos. Los líderes de la OTAN y sobre todo Estados Unidos deben elegir su jugada con cuidado. Los rusos están en camino de producir alrededor de 1.500 tanques solo este año para su ejército. Aproximadamente la mitad del número total que se estima que han perdido en Ucrania. Esto significa que tienen más tanques que todos los países de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, los Países Bajos, Dinamarca, Noruega y Suecia juntos. Según el Servicio de Inteligencia Militar de Estonia, los rusos han empezado a superar a los ucranianos en artillería y a lo largo de la línea del frente en una proporción de 7-1. Ucrania está luchando actualmente con graves escaseces tanto de municiones como de personal, hecho representado por la edad promedio del soldado ucraniano en línea del frente, que es de 43 años en este momento. Históricamente, el gobierno ucraniano solo recluta hombres para la guerra que tengan como mínimo 27 años y como máximo 60 años, en un intento de conservar lo más posible a su generación más joven para el futuro y la economía del país. Sin embargo, como resultado, el grupo de hombres aptos para el reclutamiento en Ucrania se ha hecho más pequeño al eximir efectivamente a los hombres entre 18 y 26 años del servicio militar obligatorio. Recientemente, los ucranianos modificaron su ley de reclutamiento para bajar la edad de reclutamiento de hombres de 27 a 25, lo cual abriría teóricamente un grupo adicional de 400,000 hombres nuevos de 25 y 26 años para la guerra, quienes pueden ser reclutados. Los rusos casi con seguridad buscarán expandir su control territorial en Ucrania sobre las 4 provincias ucranianas que unilateralmente declararon anexadas a Rusia en 2020. Esto incluye las provincias de Lugansk, Donetsk, Zaporozhye y Gerson. Putin firmó una ley rusa reconociendo a todas esas provincias como territorios esenciales e integrales. Del punto de vista de la Federación Rusa, según su ley y perspectiva, la presencia continua de Ucrania en estas provincias es considerada como una ocupación hostil de Rusia. Por lo tanto, los rusos seguirán intentando expulsarlos en la medida de lo posible y obligar al gobierno de Ucrania a reconocer su total derrota. Rusia intentará exigir las anexiones adicionales de las ciudades ucranianas de Kharkiv y Odessa. Según el censo más reciente de 2001, en Ucrania, ambas ciudades tenían una mayoría de población de habla rusa. Los países bálticos son miembros tanto de la OTAN como de la Unión Europea, por lo que en supuesto conflicto con ellos podría desencadenar una gran represalia militar por parte del resto de Europa y Estados Unidos. Pero también existe la posibilidad de que no se haga. Es bien sabido que el Estatuto de la Alianza Militar de la OTAN incluye una cláusula conocida como Artículo 5 que permite a cualquier Estado miembro de la OTAN solicitar la defensa del resto de la alianza, pero es importante entender que todos los miembros de la OTAN podrían elegir responder tan decididamente o tan cautelosamente como cada uno considere necesario. A menos que la OTAN decida entrar en guerra con Rusia por este asunto, lo cual podría llevarnos a un enfrentamiento nuclear, se plantearía la pregunta de si la gente que vive en los países de la OTAN estaría dispuesta a ir a la guerra y potencialmente morir por el estatus de los estados bálticos.
Si muchos de los miembros de la OTAN no respaldaran claramente el artículo 5, la propia Unión Europea tiene una cláusula de defensa mutua separada en su propio tratado interno. Este artículo establece textualmente que si un Estado miembro es víctima de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros tienen la obligación de prestarle ayuda y asistencia por todos los medios a su alcance. Esta frase, por todos los medios a su alcance, es mucho más enfática que el artículo 5 de la OTAN. Pero aquí está el detalle. La Unión Europea es mucho menos poderosa militarmente en comparación con la OTAN. La Unión Europea no incluye a Estados Unidos, Canadá, Islandia, Noruega, Turquía, Macedonia del Norte, Albania, Montenegro, y desde el Brexit tampoco al Reino Unido. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido crítico durante mucho tiempo de la OTAN como organización y de la continuidad de la membresía de Estados Unidos en la alianza. Sacudió a los miembros europeos de la OTAN en febrero de 2024, cuando durante un mitin de campaña declaró abiertamente que él animaría a Rusia a hacer lo que les dé la gana a cualquier miembro europeo de la OTAN que él considere que no gasta lo suficiente en defensa. En 2006, la OTAN adoptó una pauta no vinculante en la que los Estados miembros de la alianza debían aspirar a gastar al menos el 2% de su PIB nacional en defensa cada año, pero solo 3 miembros de la OTAN alcanzaron teóricamente el mínimo del 2% del PIB en gasto militar. El gasto militar en la OTAN aumentó gradualmente. El Congreso de Estados Unidos aprobó en silencio una ley como parte del presupuesto de defensa de Estados Unidos para 2024, que restringe al presidente de Estados Unidos de retirar unilateralmente a Estados Unidos de la OTAN, sin la aprobación del Senado estadounidense o un acto del Congreso primero. Mucha gente en muchos países europeos como Hungría, Grecia, Italia, Rumanía y Austria piensan que Ucrania debería ser presionada para buscar la paz con Rusia, mientras que Estonia y Lituania han mantenido un sistema de reclutamiento militar desde su independencia en 1991. Letonia ha confirmado recientemente que ellos también lo harán. Letonia y Lituania anunciaron conjuntamente que sus países comenzarían la construcción de la llamada Línea de Defensa Báltica a lo largo de toda la extensión de sus fronteras con Rusia. Estonia, Letonia y Lituania han prometido aumentar sus gastos militares a al menos el 3% de su PIB, un 50% más alto que el mínimo teórico requerido por la OTAN, mientras que su vecino Polonia está gastando de manera aún más agresiva. Polonia ya ha aumentado sus propios gastos en defensa hasta aproximadamente el 4% de su propio PIB, convirtiendo a Polonia en el país que más gasta en el ámbito militar en toda la OTAN según su PIB. Si Estados Unidos retira el paraguas nuclear de Europa, Francia y el Reino Unido realmente amenazarían con usar sus propias armas nucleares en caso de una invasión a los estados bálticos. ¿Es el destino de los estados bálticos lo suficientemente importante para París y Londres como para arriesgar un fin civilizatorio con armas nucleares? Francia adquirió inicialmente sus propias armas nucleares en la década de 1960, buscando en su propio cálculo que Estados Unidos nunca arriesgaría Nueva York por París, ya que los estadounidenses nunca arriesgarían una guerra nuclear por el destino de Francia. París razonó que necesitaban su propio arsenal de armas nucleares separado de los estadounidenses para garantizar su propia autonomía estratégica. Pero la misma lógica se aplicaría al revés en caso de un ataque ruso a los estados bálticos. ¿Estaría realmente dispuesta Francia a arriesgar París por Narva, Toén o Riga si las amenazas nucleares francesas y británicas sobre el estado de los países bálticos no se consideraran creíbles?
En un panorama previamente inimaginable de entrar en una guerra a gran escala con Rusia que arrasaría Europa, queda seguir el camino de apaciguamiento que podría llevar al colapso de la OTAN y la Unión Europea como instituciones creíbles. Aunque la OTAN impone aún más sanciones oficiales a Rusia, golpeando duramente su economía. Muchos otros países fuera de la OTAN dependen de las importaciones y exportaciones rusas, en particular China, Irán, Bielorrusia y Corea del Norte. Las fuerzas rusas no muestran señales de desaceleración y esto sacude a Biden, Sunak, Scholz, Macron, Trudeau y al resto de los líderes de la OTAN hasta el fondo. La inteligencia sugiere que se están preparando armas nucleares en Kaliningrado y el sur de Bielorrusia. ¿Se involucrarían los Estados Unidos o se negarían a arriesgar a escalar aún más el conflicto? ¿Qué creen que pasaría en una guerra entre la OTAN y Rusia? ¿Quién saldría victorioso y por qué? Déjenos saber en los comentarios. Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perder mis siguientes videos. Y por favor, únete a la comunidad del canal. Esto cuesta solamente $1 al mes y esto te va a dar un montón de beneficios y videos especiales solamente para los miembros. Muchas gracias por tu visita. Soy Sabina Azul y nos vamos a ver muy pronto. Chao.